Abrazada por Italia, con una frontera de 3 kilómetros de largo a todos lados, la Ciudad del Vaticano es el país más pequeño del mundo. Aunque pequeña en la superficie, la historia del Vaticano se remonta a siglos atrás y está llena de algo más que unos cuantos escándalos y secretos oscuros. Según ciertos historiadores teológicos, el Vaticano tiene un secreto profundo y oscuro en su centro. Desde los inicios de la Iglesia, ha sido infiltrada por un grupo de individuos oscuros y poderosos que practicaban todos los aspectos de la fe pagana, incluyendo el ofrecimiento de sacrificios humanos a sus dioses demoníacos. El siniestro es anterior al establecimiento de la Iglesia Católica y parece como si la fe estuviera fuertemente influenciada por ellos en sus albores. Hay informes de que el culto operaba ya en el siglo I a.C., en Roma. Los sacerdotes se referían a sí mismos como pontífices y ellos se referían a sus templos como Templo del Vaticano. Los antiguos romanos desterraban regularmente el culto de la ciudad, pero tras el colapso del Imperio Romano consiguieron volver a entrar en el tejido de la comunidad. Se dice que asumieron el papel de líderes comunitarios poco después del fatídico reinado de Rómulo Augustulo. Cuando estaban en estos roles, continuaron con sus prácticas de sacrificios humanos y principalmente de niños, canibalismo y adoración demoníaca hasta el año 1057. Yo soy el documentalista y esto es Los Oscuros Secretos del Vaticano. Exorcismos. Con los avances en los campos de la psicología, la neurociencia y la biología, es difícil creer que los exorcismos todavía son realizados por la Iglesia Católica. Sin embargo, según el exorcista Gabriel Leamort, quien aparentemente realizó 70,000 exorcismos en su oficina en el Vaticano, hay alrededor de 300 exorcistas en todo el mundo y 4 trabajando en Roma. Además de los sacerdotes que realizan exorcismos, por lo menos 2 papas modernos han realizado exorcismos en el Vaticano. La primera fue realizada por el Papa Juan Pablo II en marzo de 1982 sobre una joven llamada Francesca Fabrizi, de la región de Umbría, Italia. Durante el exorcismo se retorció en el suelo y gritó. El Papa dijo que iba a decir misa por ella al día siguiente, lo que aparentemente la curó. Ella pasó a vivir una vida normal, casándose y teniendo hijos. El segundo exorcismo del Papa Juan Pablo II fue en septiembre del año 2000, cuando una mujer con un historial de posesión estaba sentada en la primera fila de la audiencia semanal del Papa. Ella se enfureció y necesitó ser contenida, pero era demasiado fuerte y luchó contra la seguridad. Cuando finalmente fue retenida, el Papa Juan Pablo II habló con ella, la abrazó y luego le practicó un exorcismo. Sin embargo, no funcionó y el padre Amort
tuvo que hacer una sesión de exorcismo de seguimiento que duró 2 horas al día siguiente. Luego, en mayo del 2009, Benedicto XVI realizó un exorcismo a 2 hombres que estaban aullando durante la audiencia semanal. Aparentemente, cuando el Papa Benedicto bendijo a los hombres, ellos volaron hacia atrás 9 pies y fueron curados. Despedidos por exponer los escándalos sexuales. El Papa Benedicto XVI renunció en el 2013 por razones de salud. Sin embargo, hay más que solo salud. Se cree que se retiró después del escándalo Batilix, que fue la filtración de documentos que mostraba la lucha del Papa Benedicto XVI por ser más transparente con el público sobre temas como los sacerdotes y el abuso sexual. Pero la política interior frustró sus planes. 2 conocidos miembros del Vaticano, Angelo Balducci y Ginette Duhem, dirigían una red de prostitución gay. Esto, muchos creen, también llevó a la dimisión del Papa Benedicto. La publicación de memorandos internos del Vaticano, según algunos informes, reveló cómo los esfuerzos del Papa Benedicto para reformar la Iglesia, como proporcionar transparencia sobre el escándalo global del abuso sexual y la gestión del Banco del Vaticano, fueron socavados por la política interna. Escribió El Atlántico 2 años después de la dimisión del Papa Benedicto. Por lo tanto, existe una fuerte posibilidad de que haya sido removido por la fuerza de ser papa. El oro nazi. Según un documento de 1946 del Departamento del Tesoro, el Vaticano puede haber almacenado y contrabandeado oro nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Por cierto, se suponía que el Vaticano sería una entidad neutral durante esta guerra. Este documento, abierto al público en 1997, dice que el Banco del Vaticano tenía 200 millones de francos para los nazis. Aparentemente, ese dinero fue luego canalizado a través de algo llamado el oleoducto del Vaticano hacia Argentina y España, donde fue dado a los nazis que escaparon de la persecución por crímenes de guerra. El Banco del Vaticano también canalizó dinero robado a serbios y judíos por los Ustaše, que eran un régimen títere nazi en Croacia. Después de la guerra, los Ustaše comenzaron a saquear a las víctimas de sus campañas de limpieza étnica y luego sacaron de Yugoslavia, a través del Vaticano, 350 millones de francos suizos de contrabando, por un valor aproximado de 500 millones de dólares. El dinero se utilizó para apoyar a la organización asesina de Ustaše mientras estaban en el exilio. En el año 2000 se presentó una demanda contra el Vaticano por este asunto, pero la demanda finalmente fracasó por motivos desconocidos. Asientos del Papa muerto. En el año 897 después de Cristo, el Papa Formoso fue juzgado por perjurio y ascenso al papado por métodos ilegales. Por cierto, el Papa Formoso ya estaba muerto en aquel momento. La Iglesia exhumó su cuerpo, lo vistió con ropa papal, erigió su cadáver en un trono y nombró a un diácono para que respondiera en su nombre. Lo encontraron culpable. Lo volvieron a enterrar, lo desenterraron una vez más y lo arrojaron al río Tíber. Y sí, su papado también fue declarado nulo y sin efecto, lo que agregó más insulto al daño. Conexiones con la mafia.
La mañana del 29 de septiembre de 1978, el Papa Juan Pablo I fue encontrado muerto, sentado en su cama, después de solo 33 días en el cargo. Aunque las autoridades del Vaticano afirmaron que el Papa, de 65 años de edad, murió de un ataque al corazón, nunca hubo una autopsia. Y en ese momento, el Vaticano definitivamente tenía vínculos con el crimen organizado. Sin duda, en 1982, el presidente del Banco Vaticano, el padre Paul Marcinkus, renunció a su cargo después de que una serie de escándalos expusieran los vínculos del banco con la mafia. Eventualmente, el banco tuvo que pagar más de 200 millones a sus acreedores, pero Marcinkus nunca fue acusado de un crimen, y aunque era sospechoso de haber estado involucrado en varias muertes misteriosas, incluyendo la del Papa Juan Pablo I, Marcinkus reclamó exitosamente inmunidad diplomática en los Estados Unidos y se retiró a Arizona en 1990. Murió allí 16 años después. La capital del crimen. Con 1.5 delitos por ciudadano, la Ciudad del Vaticano tiene la tasa de criminalidad más alta del mundo. La gran afluencia de turistas hace de la Ciudad del Vaticano un paraíso para los carteristas. La situación se complica por el hecho de que el Vaticano no tiene ninguna prisión en funcionamiento y solo un juez. Así que la mayoría de los delincuentes simplemente cruzan la frontera hacia Italia como parte de un pacto entre los dos países. El código legal del Vaticano se basa en el de Italia, con algunas modificaciones con respecto al aborto y el divorcio. Los delitos que el Vaticano considera que debe probar por sí mismo, principalmente el hurto en sus tiendas libres de impuestos, suelen castigarse con la revocación temporal del acceso de los alborotadores a esas zonas. Pero no todos los delitos implican robo. En el 2007, el Vaticano emitió su primera condena por drogas después de que un empleado fue encontrado con unas cuantas onzas de cocaína en su escritorio. Y yo soy el documentalista. Y esto fue Los oscuros secretos del Vaticano. Saludos especiales para Marian Torres, Auri Torres, Deyar Misfits Castiblanco, Víctor Paipai, Luis Uribe, Esther Morales, José Luis Bernal Robledo, Perrito Pool, Penumbra Channel, Master Clown, Lolito Lava, Patti García, Yorkie of Murder Hércules, Michael Ray, Carlos Cruz Flores, Junior 31 RL, de Misterio, Jerónimo Cáceres, Augusto Andrés de Olmos Jerez, Adacar Morán Palacio, Liz Cortés, Victoria Aguirre de Ojeda alias La Colombiana, Edin Santos Rodríguez y Fabricio el Pro. Gracias y hasta la próxima.